Aquí en la librería Maranatha y por escuchar la conferencia del autor John Burke. No se asusten por mi acento ni el del John, porque tenemos aquí una buena traductora, ¿no? Que va a poder transmitir el mensaje en buen mexiquense, ¿no? Pues me da mucho gusto presentarles hoy día el pastor y autor John Burke. John Burke es un veterano del ministerio, más de 24 años pastoreando. Él y su esposa y su equipo plantaron una iglesia en Austin, Texas, hace muchos años. Y esta iglesia ya ha crecido a tener más de 4,500 personas. Dichosamente, el impacto de su ministerio en Austin, Texas, ha resultado en más de 5,000 personas teniendo una relación con Cristo Jesús. Amén. Pues hoy día John está aquí para compartir un poquito sobre su libro y también un poquito sobre lo que él ha aprendido a través de sus experiencias con esas personas que han muerto y han sido resucitados. Al final de la conferencia hoy día, John estará aquí para contestar preguntas y también, si desean comprar su libro, estará aquí al lado para firmar los libros. Y que ni uno solo de ustedes vayan de aquí hoy día sin llevar un libro. Sin más preámbulo, presento a mi amigo John Burke. Recibámoslo con un buen aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme a hablar con ustedes hoy. Es un honor. Y he estado aprendiendo español hace 3 años, pero mi español no es tan bueno. Para ustedes hablaré en inglés. Gracias. In 2019, En 2019, a study was done by the European Academy of Neurology. la Academia Europea de Neurología condujo un estudio. They surveyed across 35 countries, Ellos buscaron a través de 35 países and they found that 5% of the population y encontraron que 5% de la población had what's called a near-death experience. habían tenido lo que se llama un encuentro cercano a la muerte. That's 1 out of 20 people. Eso es 1 de cada 20 personas. Millions of people all over the globe Millones de personas a lo largo de todo el mundo have clinically died. han muerto clínicamente. Their heart stops beating, they have no brain waves. Su corazón para de latir, ya no tienen ondas en el cerebro And yet they're resuscitated. y sin embargo ellos vuelven a la vida. Either modern medicine brings them back or God's miracle brings them back, but they come back to life. Ya sea que la medicina moderna los resucita o Dios los resucita, pero ellos regresan a la vida. And they report that they were more alive than they've ever felt, Y ellos dicen que se sintieron más vivos que nunca, in a place more real than this has ever felt, en un lugar que se siente aún más real de este, more beautiful than we've ever imagined, más hermoso de lo que nosotros jamás hemos podido imaginar.
and in the presence of a God of light and love who they never wanted to leave. y en la presencia de un Dios de luz y amor que no querían regresar. Now, when I first heard about near-death experiences, Ahora, cuando yo primero escuché de experiencias cercanas a la muerte, I was an agnostic. yo era un agnóstico. I didn't believe in God. I thought Jesus was a legend. Yo no creía en Dios, yo pensaba que Jesús era una leyenda. See, I was an engineer, and I wanted evidence that this was true. Yo era un ingeniero y yo quería evidencia de que esto era verdad. And then my dad was dying of cancer. Y después mi papá se estaba muriendo de cáncer And someone gave him the very first book, the first research about near-death experiences. y alguien le dio la primera investigación de experiencias cercanas a la muerte. This is like 40 years ago. Esto fue hace 40 años. I saw the book on his nightstand. Vi el libro al lado de su cama, I picked it up and couldn't stop reading it. lo tomé y no podía parar de leerlo. And I read the whole thing and I thought, this could actually be evidence that this God, Jesus stuff is real. Y lo leí y pensé, esto puede ser evidencia que todo esto de Jesús, de Dios, tal vez es real. And as a result, I started studying the Bible. Y como resultado empecé a estudiar la Biblia And I came to faith in Jesus. y llegué a creer en Jesús. And I eventually went from a career in engineering to becoming a pastor. Y eventualmente de ser un ingeniero me convertí en un pastor. But during the last 35 years, I have studied over 1,000 cases of near-death experience. Pero durante los últimos 35 años he estudiado cerca de 1000 casos de experiencias cercanas a la muerte. My engineering mind wanted to know, Mi mente de ingeniero quería saber how do these experiences connect with what I read in the Bible? cómo se conectan estas experiencias con lo que leo en la Biblia. So in 2015, I wrote the book Imagine Heaven. Entonces, en 2015 escribí el libro Imagina el cielo, showing how there are commonalities across these 1,000 experiences I studied, y enseñaba cómo a lo largo de estas 1000 experiencias que había estudiado había factores en común. and about 40 of these commonalities, some of which I'll explain today, Y alrededor de 40 de estos factores en común, algunos los voy a explicar hoy, are found in the scriptures. se encuentran en la Biblia. Last year, I wrote a new book called Imagine the God of Heaven, El año pasado escribí un libro nuevo que se llama Imagina al Dios del cielo, because what these people would consistently tell me porque lo que estas personas me decían vez tras vez was, despite this amazing place of beauty that they experienced, que era este lugar increíble de belleza que habían experimentado, and better than these reunions with loved ones who had already died, y a pesar de este lugar hermoso y a pesar de las reuniones que habían tenido con personas que se encontraban en el cielo, that nothing could compare with just being in the presence of God. nada se podía comparar con estar ante la presencia de Dios. That God is the love you have always wanted. Que Dios es el amor que siempre han querido. Now, before I get into that, Ahora, antes de meterme en ese asunto, how do we know that near-death experiences are not just a hallucination? ¿cómo sabemos que estas experiencias cercanas a la muerte no son una mera alucinación? Something that just happens in the brain when someone's dying. Algo que solamente sucede en el cerebro de una persona que se está muriendo, Maybe from a lack of oxygen tal vez por falta de oxígeno or chemicals flooding the brain. o químicos que inundan al cerebro. All these questions I asked. Todas estas preguntas yo las hice. And in chapter 2 of Imagine the God of Heaven, Y en el capítulo 2 de Imagina al Dios del cielo, I go through 10 points of evidence that convinced me as a skeptical engineer yo hablo sobre 10 puntos de evidencia que me convencieron a mí como un ingeniero escéptico, but also that has convinced many medical doctors that there really is a life after death. pero que también han convencido a muchos doctores que realmente hay una vida después de la muerte. I'll give you a couple of them. Les daré algunos ejemplos.
So the first is verifiable observations. El primero es observaciones comprobables. So when a person dies, Entonces, cuando una persona muere, their soul leaves their body, su alma se retira de su cuerpo, but they say they still have a body, pero dicen que todavía tienen un cuerpo, a spiritual body. un cuerpo espiritual. And they're still themselves. In fact, they're more themselves than they've ever felt. Y siguen siendo ellos mismos. Es más, son más ellos mismos de lo que jamás han sentido. And not just with 5 senses, but more like 50 Y senses. no solamente con 5 sentidos, sino más como 50 sentidos. Like this body has powers beyond what we've experienced here. Eyesight that can see for thousands of miles. Como un cuerpo con más poderes de lo que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, la vista que puede ver por más de 1000 millas. Now, what's interesting is the Apostle Paul actually talks about this in 1 Corinthians 15. Y ahora, lo que es interesante es que el apóstol Pablo habla de esto en 1 de Corintios 15. He says that our bodies are buried a natural body, but they are raised a spiritual body. Dice que nuestros cuerpos son enterrados con un cuerpo físico, pero nuestras almas son levantadas con un cuerpo espiritual. They're buried in weakness, they're raised in power. Son enterrados en debilidad, pero son levantados en poder. So these new powers that they talk about, Paul talked about. Entonces, estos nuevos poderes que estas personas hablan, Pablo habló de ellas. And by the way, I think Paul may have had a near-death experience. Y por cierto, creo que Pablo pudo haber tenido una experiencia cercana a la muerte. When he was in Lystra, Cuando él estaba en Listra, it's recorded in Acts chapter 14, está en Hechos 14, versículo 19 al 20, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. so he's dead, Está muerto, but he gets up. pero se levanta. And then in 2 Corinthians 12, he's talking about himself 14 years earlier. Y después en 2 de Corintios 12 está hablando de él mismo 14 años antes And here's what he says. y dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. So Paul writes about this spiritual body that people say they have. Entonces Pablo habla de este cuerpo espiritual que la gente dice que tienen. And at first, when they leave their bodies, many times they can still see what's happening in the room where the doctors are trying to resuscitate them. Y al principio ellos todavía pueden ver sus cuerpos en el cuarto donde el doctor está tratando de resucitarlos. And as a result, they're able to give observations that can be verified. Y como resultado, ellos pueden dar observaciones que pueden ser comprobadas. For instance, a doctor that I interviewed, Dr. Pim Van Lommel, Por ejemplo, un doctor que yo entrevisté, el doctor Pim van Lommel, who is a cardiologist in Holland, que era un cardiólogo en Holanda, reports about a man who was brought into the emergency room with no heartbeat. me reportó sobre un hombre que fue traído a la sala de emergencias sin un latido And as a result, no brain waves. y como resultado sin actividad cerebral. They were going to jump his heart, start his heart. Estaban tratando de resucitar su corazón, But the nurse noticed he had dentures, pero la enfermera se dio cuenta que tenía aparatos dentales and the nurse took the dentures out and put them in the lower drawer of what's called the crash cart. y la enfermera le quitó sus aparatos dentales y los guardó en una máquina que conocemos como desfibrilador, A cart. un carro. Yeah. And then they put the ventilator in him and shocked his heart. Y le metieron el ventilador y lo desfibrilaron. His heart started beating, but he never came to. Su corazón empezó a latir otra vez, pero él nunca volvió a un estado de conciencia.
They took him out of the emergency room and into another room. Lo sacaron del cuarto de emergencias y lo metieron a otro cuarto. 1 week later, he came out of coma. Una semana después, él regresó de su coma. And he was very bothered. Where are my dentures? Y estaba muy molestado. ¿Dónde están mis aparatos dentales? And then he sees a nurse walk by in the hall. Y después ve a una enfermera que está caminando en el pasillo. And he says, that nurse, get that nurse. Y dice, esa enfermera, traigan a esa enfermera. That nurse knows where my dentures are. Esa enfermera sabe dónde están mis aparatos. And then he explains that he was up above his body in the emergency room. Y después explica que en la sala de urgencias él estaba arriba de su cuerpo. He described how many doctors and nurses were in there and who was doing what. Describió cuántos doctores y cuántas enfermeras estaban en el cuarto y qué estaban haciendo. And he said that nurse took my dentures and put it in the lower drawer of that cart with all the bottles on it. Y dice, esa enfermera me quitó mis dentaduras y lo puso en el cajón de abajo de ese carrito. And that's where they found his dentures. Y ahí estaban los aparatos dentales. So observations like that can be verified Entonces, observaciones como esas que pueden ser comprobadas, are actually incredibly common. de hecho son increíblemente comunes. Dr. Pim van Lommel wrote this case study in The Lancet, Europe's most prestigious medical journal. El doctor Pim van Lommel escribió este caso en la Lanceta, la revista europea médica más prestigiosa. And studies done on people having near-death experiences who make these observations Y estudios que se han hecho en personas que han experimentado casos cercanos a la muerte have found that 98% of their observations are almost completely accurate. han encontrado que 98% de sus observaciones son casi 98. 98% de sus observaciones son similares, ¿Cómo? precisas. Precise. Yeah. So this began to convince me as a skeptical engineer. Esto me empezó a convencer a mí como un ingeniero escéptico. These experiences are grounded in our reality. Estas experiencias se basan en nuestra realidad. And I realized it's after interviewing so many people that it's kind of like this. Y me di cuenta después de entrevistar a tantas personas que es un poco como esto. Imagine if we were living this three-dimensional experience, Imagínate que nosotros estamos viviendo en esta experiencia tridimensional, but we're living it on a flat black and white two-dimensional painting on the wall of this room. pero lo estamos viviendo en un cuadro blanco y negro en 2D en este cuarto. So we only experience up and down and side to side, Entonces solo experimentamos arriba abajo, de lado a lado, but we don't experience in and out. We don't have a third dimension. pero no tenemos una tercera dimensión en la cual experimentemos adentro afuera. So death is when your soul separates from your body. Entonces la muerte es cuando tu alma se separa de tu cuerpo. So now imagine when you die, your two-dimensional self peels off that flat painting and into a three-dimensional room that was always there. Entonces imagínate que en la muerte tu persona que está en ese cuadro 2D se sale del cuadro y vive en esta dimensión 3D que nunca había experimentado. So now you're experiencing three dimensions of life and color beyond what you've ever experienced. Entonces ahora estás experimentando 3 dimensiones de la vida y colores más allá de los que habías visto. And you can see that flat world still Y tú puedes ver ese mundo plano todavía, because it's contained within this bigger dimensionality. porque está dentro de esta dimensión más grande. And then imagine being resuscitated back in that flat world. Y ahora imagínate que te resucitaron otra vez dentro de ese mundo plano. And you have to explain three dimensions and color, but in two-dimensional black and white words.
Y tienes que explicar color y una dimensión 3D en un mundo 2D con blanco y negro. That's what these near-death experiencers say they are doing. They are describing a world of dimensions beyond our three. Esto es lo que las experiencias cercanas a la muerte están haciendo. Están describiendo un mundo más allá de nuestras descripciones. Now, what's amazing is God has told us about this through the Bible all along. Y lo que es increíble es que Dios nos ha contado sobre esto a lo largo de la Biblia. And the second thing that convinced me that these are real testimonies of the reality of God in the afterlife Y la segunda cosa que me convenció de que estos son testimonios verdaderos de la vida después de la muerte y de Dios is that when people who are blind from birth have a near-death experience, es que cuando personas que nacieron ciegas tienen una experiencia cercana a la muerte, they can see. ellos pueden ver. And they report seeing the same things that people who were sighted see. Y ellos reportan haber visto las mismas cosas que las personas con vista pudieron ver. Let me tell you about some of the commonalities of these experiences, but I'll do it through the story of Vicky. Y déjenme contarles algunos de los factores comunes a lo largo de estas experiencias, pero se los contaré con la historia de Vicky. Vicky was born blind, Vicky nació ciega. so she never had any mental picture of anything. Entonces ella jamás tuvo una imagen mental de algo. But at 22 years old, she was in a bad car accident. Pero a los 22 años de edad ella estuvo en un accidente de carro. In the hospital, her heart stops beating. En el hospital su corazón paró de responder. She finds herself above her body, experiencing this new sense of sight. Ella se encuentra encima de su cuerpo experimentando este nuevo sentido de la vista. And then she realizes, I must be dead. Y entonces se da cuenta, seguro estoy muerta, But she felt wonderful, pero se sentía increíble, incredibly peaceful. con paz. But in the room, it was chaos. Pero en el cuarto había caos. And then she recognized this must be my body because she had very long hair. Y entonces ella reconoció, este debe ser mi cuerpo, porque ella tenía un cabello muy largo. And Vicky knew Jesus. Y Vicky conocía a Jesús. So she said, I know where I'm going. Entonces dijo, yo sé a dónde voy. I'm leaving. And she took off. Yo ya me voy y se fue. And her spiritual body shoots up and out of the hospital. Y su cuerpo espiritual se va del hospital. And then she said into what was like a tunnel. Y entonces va a lo que parecía un túnel. And she said at first she saw all these colors that she had never seen. Y al principio ella dice que veía todos estos colores que jamás había visto. But she could only describe them as different brightnesses Pero ella solamente lo podía describir como brillanteces diferentes. because she didn't have words for different colors. Porque ella no tenía las palabras para colores diferentes. But a commonality of near-death experiences is that they see colors beyond our color spectrum. Pero un factor común dentro de estas experiencias cercanas a la muerte es que ven otro espectro de colores. As she's traveling, she hears beautiful music, Y mientras está viajando, escucha una música hermosa, way beyond anything we've ever imagined. más de lo que nosotros podemos imaginar. And she comes out into this beautiful place, Y ella sale a este lugar hermoso, not unlike Earth, no disimilar a la tierra, mountains and grass and trees and flowers. montañas y árboles y flores. And here in this garden-like place was a group of people, like a welcoming committee, coming toward her. Y en un jardín había como un comité de personas que la venían a dar la bienvenida. And Vicky said the light there was different. Y Vicky dijo, la luz ahí era diferente. This light, she said, was not like the light of the sun, the way you feel it.
Esta luz no es como la luz del sol que la sientes. She said this light was love and life all together. Dice que esta luz era amor y vida todo junto. And it was coming out of everything. Y estaba saliendo de todo. Out of the grass, out of the trees, out of the birds, Del pasto, de los árboles, de los pájaros. and even out of the people coming toward her. E incluso venía de la gente que estaba yendo hacia ella. And everything was more vivid than we can ever imagine. Y todo era más vívido de lo que nosotros podemos imaginar. Now, stop and think about this. Ahora, reflexiona un momento en esto. She was blind from birth, Ella era ciega desde el nacimiento, so she would only have heard that light shines on things, not out of things. entonces ella solamente había escuchado que la luz brilla hacia las cosas, no que sale de las cosas. And yet, this is exactly what the prophet Isaiah said, Y sin embargo, esto es exactamente lo que el profeta Isaías dijo. and John, one of Jesus' disciples, when he claims he was taken to heaven, Y Juan, el discípulo de Jesús, cuando dice que fue llevado al cielo, look at what John reports. eso es lo que dice Juan. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. A la luz. The nations will walk in that light. Las naciones caminarán en esa luz. And that light is the glory of God that we will share in. Y esa luz es la gloria de Dios que nosotros compartiremos. Imagine Imagina the light and love and life of God filling you and flowing out of you. la vida, la luz y el amor de Dios llenándote y saliendo de ti. And I believe the more that we allow the light and love of God to flow through us in this life, Y yo creo que entre más permitamos que la luz y la vida y el amor de Dios nos llenen en esta vida, we are creating a capacity to experience His glory, His light in the life to come. estamos creando en nosotros una capacidad para experimentar su luz y su gloria en la vida después. Now, interestingly, Jesus talks about this in Matthew 13. Y de manera interesante, Jesús habla de esto en Mateo 13, que dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. And this is what this blind girl experienced. Y esto es lo que esta muchacha ciega experimentó. So, this welcoming committee of people who she loved who had already died. Entonces, este comité de bienvenida de personas que ya habían muerto y que ella amaba, She saw her grandmother ella vio a su abuela and Debbie and Diane, two friends who died in childhood. y a Debbie y a Diana, que dos amigas que habían muerto durante su infancia. And it was this great reunion. Y fue una reunión increíble. And many near-death experiencers commonly say they had a welcoming committee there to greet them and love them and guide them. Y muchas experiencias cercanas a la muerte dicen que hay un comité de bienvenida que está ahí listos para saludarlos y para guiarlos. But Jesus told us this in Luke chapter 16. Look, Pero Jesús nos dijo esto en Lucas 16. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. so then Vicky sees a light brighter than any and turns. Y entonces Vicky ve una luz más brillante que cualquier otra y se voltea And she sees Jesus. y ve a Jesús. And she sees him as you would think he is. She describes him as you would think. Y lo ve como ustedes pensarían que es. Ella lo describe como ustedes creen. Except he's brighter than the sun, Excepto que es más brillante que el sol. but not hard to look at. In fact, mesmerizing. Pero no es difícil de mirar hacia él. Es más, te cautiva. And she runs to him and he hugs her. Y ella corre hacia él y él la abraza. But she said this hug went deeper than any earthly hug. Pero dice, este abrazo fue más profundo que cualquier abrazo terrenal. And they have a conversation, heart to heart, thought to thought. Y ellos tienen una conversación de corazón a corazón, de pensamiento a pensamiento.
And then Jesus gives her what is called a life review. Y entonces Jesús le dice lo que se llama un repaso de su vida. This is a commonality as well. Esto también es un factor común. That in God's presence, we literally relive our lives. Que en la presencia de Dios literalmente revivimos nuestras vidas. Now you have to remember, time works differently on the other side. Ahora, recuerden, el tiempo funciona de manera diferente allá. Just like it says in 2 Peter 3:8. Como dice en 2 de Pedro 3:8, To the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. And near-death experiencers say time works differently on the other side. Y aquellos que han experimentado experiencias cercanas a la muerte dicen que el tiempo funciona de manera diferente. So in God's presence, they watch their lives play out. Entonces, en la presencia de Dios, ellos ven cómo sus vidas pasan. And the emphasis is on relationship. Y el énfasis es en la relación. People come back saying, I know this, God is love, La gente regresa diciendo, yo sé esto, Dios es amor, and what God cares most about is how we treat one another. y a lo que Dios le importa más es cómo nos tratamos uno al otro. And they don't only see how their kind or mean actions affected the other person. Y no solamente ven cómo sus acciones amables o despreciables afectan a los demás, They feel what that person felt, ellos sienten lo que esa persona sintió and then they see how it ripples through humanity. y después ven cómo traza su camino a través de la humanidad And how it affects God himself. y cómo afecta a Dios mismo. But this is all what Jesus taught us. Pero esto es todo lo que Jesús nos enseñó. In Matthew 22, Jesus said, the first and greatest commandment is love God. En Mateo 22 Jesús dice, el primer y más grande mandamiento es amar a Dios. The second is love your neighbor as yourself. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. And then in Matthew 25, Jesus said this. Y después en Mateo 25 Jesús dice esto. He said, when you do an act of kindness, you serve, you care for people. Dice, cuando tú haces un acto de bondad, cuando tú sirves a la gente, When you do it to the least of these, you do it to me. cuando lo haces al más pequeño de estos, lo haces para mí. And this is exactly what near-death experiencers say they experience. Y esto es exactamente lo que las personas en experiencias cercanas a la muerte dicen que experimentaron. So then Jesus tells Vicky, you must go back. Entonces Jesús le dice a Vicky, debes regresar. I still have a purpose for you to serve on earth. Yo todavía tengo un propósito para ti, para que sirvas en la tierra. And this is true of all of us. Y eso es cierto de todos de nosotros. God created you for a unique purpose. Dios te creó por un propósito único. And it's only as we follow him moment by moment, day by day, that we live out that purpose. Y solamente es cuando lo seguimos día tras día que nosotros podemos vivir ese propósito. So this is what convinced me. First, these could not be hallucinations or just something in the brain. Entonces, esto es lo que me convenció a mí. Primero, esto no puede ser solamente una alucinación o cosas que estén pasando en el cerebro. That would not allow blind people to see things they couldn't otherwise see. Esto no permitiría que la gente ciega pueda ver cosas que de alguna otra manera no podrían ver. That would not explain how people can report what happened in the medical resuscitation. Eso no podría explicar cómo la gente explica qué pasó durante la resucitación médica. But a third thing that convinced me that these are actually testimonies of God's reality Pero una tercera cosa que me convenció de que estos son testimonios de la realidad de Dios is that 48% of people having near-death experiences es que 48% de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, they experience the same God of light and love ellos experimentan al mismo Dios de luz y amor all over the globe. en toda la tierra.
And if you read this new book, Imagine the God of Heaven, Y si lees este nuevo libro, Imagina al Dios del cielo, I personally interviewed 70 people from every continent on earth. yo entrevisté personalmente a 70 personas de cada continente del mundo. Well, except Antarctica. Bueno, excepto Antártica, No penguins that I interviewed. porque no he entrevistado a los pingüinos. But think about this. Pero piensa en esto. In the book, I report the full story of Heidi. En el libro yo cuento la historia completa de Heidi. She grew up Jewish, Ella creció en un hogar judío, but her father was an atheist pero su padre era un ateo and a very abusive man. y un hombre muy abusivo. And every day he told her, Y cada día él le decía, there is no God, no hay Dios, your life is worthless, tu vida no vale nada. and Jesus is the biggest hoax ever perpetrated on mankind. Y Jesús es la mentira más grande que jamás se le ha contado al mundo. But despite that, Heidi always believed in God. Pero a pesar de eso, Heidi siempre creyó en Dios. She felt like he was her true father. Ella sentía como si él fuera su padre verdadero. And every night she prayed to God Y cada noche ella oraba a Dios and talked to him about the abusive things happening. y le contaba sobre las cosas abusivas que le estaban pasando. And she said she felt comforted and almost like God put her to bed every night. Y decía que ella se sentía confortada por Dios, casi como si Dios la durmiera cada noche. When Heidi was 16, Cuando Heidi tenía 16 años, she was riding a horse ella estaba montada sobre un caballo and it rose up and stepped back off a cliff. y el caballo se levantó y se cayó de una colina. And the horse fell on her and crushed her. Y el caballo se cayó encima de ella y la aplastó. Immediately, she said she shot up out of her body 30 feet in the air. Inmediatamente dice que ella salió de su cuerpo 30 pies en el aire. She said, I knew I was dead. Sabía que estaba muerta. And she sees a bright light over her right shoulder. Y ella ve una luz brillante detrás de su hombro. And she turns and looks, and there's Jesus. Y ella se voltea y mira, y ahí está Jesús. And she knew he was Jesus. Y ella sabía que era Jesús. But she said, I know you. Pero ella dijo, yo te conozco. And he smiles, and it was like a great reunion. Y él sonrió y fue como una reunión increíble. And she said, I knew this was the God I had prayed to my whole life. Y ella dice, yo sabía que este era el Dios al que había orado toda mi vida. And then as Jesus gives her a life review, Y después, mientras Jesús le da un repaso de su vida, she saw herself as a little girl praying every night. ella se vio como una niña pequeña orando cada noche. And she saw Jesus sitting by her bed with her at night. Y ella vio a Jesús sentado al lado de su cama con ella cada noche. That's one. Ese es uno. Another, Swidik in Rwanda, Africa. Otro, Svik en Ruanda, en África. He grew up Muslim. Él creció musulmán. His father was an imam, Su padre, leader in the mosque. An su imam. padre era un imán. His mother worshipped the goddess Beko, an African goddess. Su madre adoraba a un dios africano. Her son, Swidik, is dying of blood cancer. Y su hijo, Svik, se está muriendo de un cáncer en la sangre. The goddess Beko could not heal him. El dios africano Sveko no lo podía sanar. The Muslims could not heal him. Los musulmanes no lo podían sanar. In desperation, she goes to the Anglican church En desesperación, ella va a la iglesia anglicana because she heard that sometimes people are healed in the name of Jesus. porque ella había escuchado que a veces la gente sana en el nombre de Jesús. And she's a desperate mother. Y ella está desesperada. So the church is praying and she's praying to Jesus, but her son dies. Entonces la iglesia está orando y ella está orando a Jesús, pero su hijo muere. And Swidik finds himself in a hellish near-death experience. Y Svik se encuentra en una experiencia cercana a la muerte infernal. And those also are common. Y esos también son comunes. But Swidik said, into the room steps a man of light Pero Svik dice, en el cuarto entra un hombre de luz, with a beard and a robe,
and he holds out his hands. con una barba y una bata y extiende sus manos. And Swadik sees in his wrists nail holes or holes. Y Swidik ve en sus muñecas hoyos. And then he knows who this is Y entonces sabe quién es. because he saw the movie The Passion of the Christ when it came to Rwanda. Porque él vio la película La Pasión del Cristo cuando llegó a Ruanda. And Jesus says to him, Y Jesús le dice, I died for mankind. yo morí por la humanidad. You are one of the ones I died for. Tú eres uno de aquellos por los que yo morí. Do not deny it and tell everyone. No lo niegues y dile a todos. And he comes to and sits up. Y él regresa y se levanta. And a cloth falls off him. Y una tela se cae de su rostro. And he hears all these people screaming. Y escucha a todas estas personas gritando. And he had come to at his own burial. Y él había llegado también a su propio funeral. Santosh was a Hindu manufacturing engineer. Santosh era un ingeniero de manufacturas hindú. And he dies when his heart stops beating in the hospital. Y él muere cuando su corazón para de latir en el hospital. He thought when you die, it's just nothing, or maybe you come back as another life form. Él pensó, cuando te mueres ya no hay nada o tal vez regresas en alguna otra forma. But he said that's not what happened. Pero dice, eso no es lo que pasó. This brilliant divine light comes to him Esta luz divina y brillante viene hacia él and takes him to this place that he describes. y lo lleva a este lugar que él describe. And he described it as this giant city, a square in a square. Lo describió como una ciudad gigante dentro de un cuadrado, Beautiful. hermosa. He said these very high, thick, beautiful walls. Dice, había unas murallas altas, gruesas, hermosas. And inside these beautiful hills and valleys and gardens. Y dentro montañas y colinas y jardines hermosos. And he said buildings of another worldly building material. Y dice edificios de otro material no conocido en esta tierra. And he said he longed to go into this place. Y dice, él añoraba entrar dentro de este lugar. He saw people very busy. Él vio a gente muy ocupada. And he looked for a way in, and he said, your eyesight is telescopic, so I could see for thousands of miles. Y él buscaba una manera para entrar y dice que la vista es telescópica, entonces podía ver por miles de millas. And he said, I counted, there were 12 gates all the way around. Y dice, yo conté, había 12 puertas alrededor de todo el camino. And I looked at the gate closest to me, and I saw angels guarding it, and I realized Y vi a la puerta que estaba más cercanas de mí y vi a ángeles guardándola y me di cuenta, I'm looking at the kingdom of heaven. estoy viendo el reino del cielo. Now, he had never read the Bible. Ahora, él jamás había leído la Biblia. So let me ask you this. Entonces, déjame preguntarte esto. Why would a 16-year-old Jewish girl ¿Por qué una mujer judía de 16 años who had only heard that Jesus was a hoax que solamente había escuchado que Jesús era una mentira, come back from a near-death experience knowing that Jesus is the God she had always prayed to? regresar de una experiencia cercana a la muerte sabiendo que Jesús era el Dios al que siempre había orado? And then having Jesus take her to the Father, and she's describing the Trinity of God, but she never knew any of this. Y después tener a Jesús que la lleva al Padre y ella describe a la Trinidad de Dios, pero ella jamás había leído sobre esto. And why would a Muslim in Rwanda ¿Y por qué un musulmán en Ruanda claim that Jesus saved him, decir que Jesús lo salvó and then he became a pastor who has had 7 attempts on his life? y después convertirse en un pastor que ha tenido 7 atentados en contra de su vida? Because he won't stop talking about Jesus. Porque no para de hablar de Jesús. And how do you explain a Hindu manufacturing engineer who had never read the Bible ¿Y cómo explicas que un ingeniero hindú de manufactura que nunca había leído la Biblia, perfectly describing what John described in Revelation chapter 21, the city? describir perfectamente lo que Juan había descrito en Apocalipsis? Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta,
y me mostró la ciudad santa. Resplandecía de la gloria de Dios. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. It's because this is real. Es porque esto es verdad. Heaven is real. El cielo es verdad. Hell is real. El infierno es verdad. And this God who is the love you've always wanted is more real than you've ever imagined. Y este Dios que es el amor que siempre has querido es más real de lo que jamás te has imaginado. Now, we should not be surprised that people all over the globe who don't even know Jesus would see the same God and see Jesus. Ahora, no nos debería sorprender que gente de todo el mundo que ni siquiera conocen a Jesús han visto a Jesús. Revelation 1:7 says everyone will see him. Apocalipsis 1:7 dice, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. We should not be surprised because God is the God of all nations. No deberíamos estar sorprendidos porque Dios es el Dios de todas las naciones. In Genesis chapter 12, he tells Abraham and Sarah En Génesis capítulo 12, Él le dice a Abraham y a Sara that he is going to bless them in order to bless all nations on earth. que Él los va a bendecir para que ellos puedan bendecir a todas las naciones de la tierra. And the prophets foretold a time when the Messiah, Jesus, would come. Y los profetas predijeron un tiempo en el que Jesús, el Mesías, vendría. And Jesus claimed to die on the cross to pay for the price of justice, Y Jesús murió en la cruz para pagar el precio de la justicia, so that anyone who turns to God in their heart and wants his forgiveness can have it freely. para que cualquiera que torne su vista a Dios y quiera su perdón, la pueda tener libremente. And Jesus said, "Go and tell all the nations there's forgiveness in my name." Y Jesús dijo, vayan y díganle a todas las naciones que hay perdón en mi nombre. And in the very last chapter, the last book of the Bible, in Revelation chapter 7, Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 7, John says, "There before the throne of God he saw Juan dice que ahí delante del trono de Dios él vio people from every nation, gente de todas las naciones, from every language, de todas las lenguas, from every tribe de cada tribu and every people group." y cada grupo de personas. That's what God has been doing. Eso es lo que Dios ha estado haciendo. He's calling his children home from every nation. Él está llamando a sus hijos de regreso a casa de todas las naciones. And you were meant to be his child forever. Y tú debes ser su hijo para siempre. And if you've never just told him, "God, I want your forgiveness. I want your leadership." Y si nunca le has dicho, Dios, yo quiero tu perdón, yo quiero tu liderazgo. Heaven is a free gift. El cielo es un regalo libre. Relationship with God is a free gift. La relación con Dios es un regalo gratuito. All he needs is his children turning to him in their hearts and telling him, "I want that." Todo lo que Él necesita es ver a sus hijos regresar a Él en sus corazones y diciéndole, lo quiero. Thank you so much. Muchas gracias. Librería Maranata, ¿alguien sabe cuántos años cumple este 2024? Exacto, 35 años. A lo largo de 35 años, Librería Maranata ha estado presente en muchas de las actividades que en ministerios, en iglesias, con pastores, y ha logrado desarrollar una serie de programas que han ayudado a divulgar la palabra. Si recordamos, una de la misión principal que tiene la librería como tal es ser divulgadores de la obra del Señor. Y con ello, a lo largo de este tiempo, ha generado distintas actividades. Y una de ellas es esta, que a lo mejor algunos en algún momento tuvieron la oportunidad de conocer, que se titula Héroes de la Fe. La primera actividad que se llevó de Héroes de la Fe fue en el año 2000. ¿Y en qué consistía formalmente lo que es Héroes de la Fe? Héroes de la Fe es un proyecto que tiene como finalidad reconocer a los pastores que han hecho una labor considerable por sus iglesias.
De esta manera, en este 2024 hemos retomado esta actividad después de un pequeño receso derivado de pandemia, y en este 2024 les invitamos a que puedan participar en la convocatoria que tiene aquí mi compañera Joana, y que también está disponible en redes sociales, y pueden también tener informes de una manera como más específica en atención a clientes, y consiste básicamente en que puedan inscribir a algunos pastores, líderes de ministerios que hayan hecho una labor considerable a lo largo de 30 años dentro de sus iglesias. El proceso es como muy sencillo, básicamente tienen que escribir una breve semblanza biográfica del pastor o pastora, los tienen que enviar a un correo electrónico que está incluido dentro de la propia convocatoria, que también se describe aquí, y con ello esperar la fecha límite, que es el 17 de septiembre. A partir del 17 de septiembre, ustedes podrán conocer a partir de las redes sociales de Maranata quiénes son esos pastores, esos candidatos que ustedes postularon, para que puedan ser honrados en dos momentos. El primero consiste en una comida, en honrarles mediante una comida aquí en Librería Maranata a las 3 de la tarde el 16 de noviembre. Y posteriormente de esa comida de agradecimiento vendrá la ceremonia de premiación en la iglesia de Gante, que se encuentra aquí muy cercana. En esa iglesia de Gante fue el primer lugar, el primer espacio en donde se llevó a cabo Héroes de la Fe en el año 2000. Entonces es un espacio en el cual está abierto nuevamente para que ahí, en ese lugar, se haga la ceremonia de premiación. Dentro de este marco, que tiene como finalidad, como les he mencionado, honrar a todos estos pastores que han hecho una labor loable por sus iglesias, vamos a tener exclusivamente a don Eliseo Vila presentando el último tomo del Tesoro de David. Aquí yo creo que la mayoría tiene conocimiento de quién es don Eliseo Vila y qué ha hecho a lo largo de casi más de 20 años con esta traducción en unos tomos impresionantes de los comentarios a los Salmos, que son más que nada la traducción que hizo de Charles Spurgeon. A lo largo de casi más de 20 años, él tradujo toda esta obra inmensa de Charles Spurgeon, y justamente el 16 de noviembre con nosotros estará presentando el último tomo. Entonces tendremos una conferencia exclusiva para todos aquellos que también estén interesados. Podemos entender que a lo mejor hay gente que no tiene o que no conoce a lo mejor algún pastor que cumpla todos los requisitos que se describen dentro de la convocatoria, pero que sí desean asistir a la conferencia. Lo pueden hacer. Hay un registro independiente para la conferencia de don Eliseo Vila, el cual también está disponible en las redes sociales de Librería Maranata. Entonces tenemos esos dos momentos. El primer momento, que es la convocatoria, en donde ustedes pueden inscribir y registrar a sus pastores que consideren sean dignos de un reconocimiento, y posteriormente también, si ustedes desean acompañarnos a la conferencia que va a tener don Eliseo Vila, titulada La revelación escritural a la luz de los Salmos, en donde se va a llevar a cabo, es ahí, bueno, ahí abajito donde dice el templo metodista, que queda aquí muy cerca.